Muy buenos días, queridos estudiantes. Les habla su Miss Eileen Coronel. El día de hoy vamos a tener nuestra evaluación del curso de comunicación para quinto de primaria. Vamos a ver qué hemos visto en esta unidad, así que por favor presten muchísima atención. Hemos visto en cuanto al uso de la S, C y Z. Vamos a conocer algunos casos de estos tres usos. Primero, se escriben con S las palabras que terminan ¿en qué? En es, esa o ense, siempre y cuando sean gentilicios. Por ejemplo, inglés, ¿sí? Francés, francesa, porque viene de Francia, y el gentilicio de la persona que vive en Francia es francés o francesa. O se escriben con S las palabras que terminan en. Écimo, écima. Para los numerales, por ejemplo, vigésima. Se escriben con S las palabras que terminan en sis, sivo o siva. Por ejemplo, tesis, pasivo, pasiva. Ahora que ya que conocemos algún uso o una regla de la S, vamos a ver lo siguiente. Se escriben con C las palabras que terminan en ¿qué? Se escriben con C las palabras que terminan en ser, sir o sier, si es que son verbos. Por ejemplo, conducir, decir. También se escriben con C las palabras que terminan en ses, siempre y cuando este sea el plural de las palabras que terminan en Z. Por ejemplo, pez termina en Z y cuando es el plural es peces, ¿sí? Entonces allí se escribe con C. No nos olvidemos de estos dos casos. Vamos a ver ahora las palabras con Z, ¿sí? Se escriben con Z las palabras que terminan en aso o asa, que son sustantivos aumentativos que denotan tamaño o algún daño. Por ejemplo, maretazo, ¿sí? Manazo. Se escriben con Z las palabras que terminan en os, que pueden ser sustantivos o adjetivos. Por ejemplo, voz, precoz, ¿sí? Entonces no nos vayamos a olvidar de estas tres letras importantes como la C, la S y la Z y sus reglas o usos. Vamos a ver ahora en cuanto a un tema que también hemos visto en nuestras clases. Se llama el predicado y su estructura. Comenzaremos viendo el predicado. ¿Qué es? Es lo que se dice del sujeto. Es la palabra o grupo de palabras que expresan lo que dice o lo que se dice del sujeto. ¿Cuál es la estructura? Se divide en dos, el núcleo del predicado y los complementos. El núcleo del predicado, ¿qué es? Es la parte más importante del predicado, claro está, y viene siendo su verbo. El verbo es la parte más importante del predicado. ¿Cuál es el complemento? Los complementos. Vamos a comenzar con el complemento directo, ¿sí? Vamos a utilizar el complemento directo. Observen muy bien, observen por favor muy bien. Cuando nombra el objeto directo, nombra a la persona o cosa sobre la cual recae la acción del verbo. La pregunta que normalmente uno hace para reconocer el objeto directo es ¿qué es lo que? Más el verbo, más el núcleo del predicado, más el sujeto. Por ejemplo, Juan compró un ramo de flores, ¿sí? ¿Qué es lo que compró, verbo? Juan, un ramo de flores. Entonces ese es nuestro objeto directo. No nos olvidemos. Ahora, dentro de estos objetos directos también funcionan los pronombres lo y los, o la y los, siempre y cuando puedan ir antes del verbo o después del verbo, es decir, del núcleo del predicado. Por ejemplo, Juan compró un perro. Juan lo compró. Por ejemplo, la profesora traerá a las alumnas. La profesora las traerá. Tráelas, ¿sí? Ahora, ya que hemos visto el objeto directo, vayamos al objeto
indirecto. El objeto indirecto modifica al núcleo del predicado porque indica el destinatario, es decir, a quién está dirigida la acción, a quién va a ir. Y pues se reconoce haciendo la siguiente pregunta. ¿A quién o para quién? Más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Vamos a ver. ¿A quién compró? Verbo, compró. Objeto directo, un ramo de flores. Juan, el sujeto. ¿A quién compró un ramo de flores Juan? ¿O para quién compró un ramo de flores Juan? Para su novia. Vean aquí esto que es nuestra preposición que nos ayuda a reconocer el objeto indirecto. Puede ser la preposición para o la preposición a, ¿sí? Y pues así reconocemos nuestro objeto indirecto. Ahora, también tenemos pronombres que nos ayudan a reconocerlos. Por ejemplo, si nosotros encontramos dentro de nuestra oración los pronombres le o les antes o después del verbo, es también un objeto indirecto. Por ejemplo, ella entregó la carta a su mejor amigo. ¿A quién le entregó la carta? A su mejor amigo. Ella le entregó la carta. ¿Sí? Entonces no nos olvidemos de estos dos objetos, el directo y el indirecto, porque hacen parte de nuestro predicado. Y este es algo muy importante dentro de nuestra oración. No nos olvidemos que el sujeto también pues nos ayuda a poder dividir nuestro predicado. No nos olvidemos cuál es el núcleo del sujeto, que normalmente pues es un sustantivo. No nos olvidemos que el modificador directo de un sujeto puede ser un determinante como por ejemplo la, el, los, ¿sí? O un adjetivo. También dentro de los determinantes tenemos aquel, aquella, aquellos, ese, esto, varios. Por ejemplo, la gata, la gata roja, por ejemplo, supongamos que es una gata, está muy pesada, ¿sí? Entonces, la gata, yo me estoy refiriendo a lo que nos ayuda a poder cambiar la llanta de un carro. Y a eso se le llama gata. Y es de color rojo. Entonces tenemos la, que es nuestro determinante, ¿sí? Y tenemos roja, que es un adjetivo. Entonces aquí tendríamos dos modificadores directos, la y roja. La gata, pues gata, es nuestro núcleo del sujeto. Entonces vamos a recordar todas estas cosas que hemos visto en nuestras unidades, entre estas últimas unidades, para poder comprender mejor y así completar nuestra estructura de la oración. No nos olvidemos también que existe un modificador indirecto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir la gata de María. Y ese de María es nuestro objeto indirecto. O por ejemplo, María, coma, la ganadora, coma, ¿sí? Aprendió a nadar. Entonces sabemos que la ganadora es nuestra aposición, ¿sí? Entonces, una vez más, no nos olvidemos de estos detalles que hemos visto a lo largo de la estructura de nuestra oración. Recuerden que para que sea una oración necesita pues tener un verbo. Un verbo es la acción que se está dando dentro de nuestra oración. Entonces, mis queridos estudiantes, sé que ustedes lo van a hacer muy bien. No se olviden pues del uso de la C, de la S y de la Z. No olviden ver la estructura del predicado y la estructura del sujeto que hemos visto en nuestras unidades. Mis queridos estudiantes, muchísimas gracias. Yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien. Sigan teniendo un excelente día y muchos éxitos.